Es el mayor concierto escolar que se ha celebrado hasta ahora. La Pamplonesa y miles de escolares han interpretado algunas de las piezas más importantes de la banda municipal. Y ello es posible gracias al proyecto Conoce tu banda. Bueno, en primer lugar, que se acerquen a la música ya es maravilloso, más en el colegio, ¿no? Donde ya casi las humanidades están perdiendo mucho del peso importante que han tenido siempre, ¿no? El trabajar con la música ha sido muy importante. Y ya como institución con la Pamplonesa, pues yo creo que es que sigamos sembrando, haciendo ciudad con la música que hace 100 años le encargaron a nuestro fundador. Han participado 50 colegios de toda Navarra y a través de estas guías han podido trabajar los contenidos musicales desde una perspectiva lúdica. Creo que la verdad que ha sido una oportunidad de acercar algo tan significativo para Pamplona como es la Pamplonesa a los más pequeños, y la verdad es que el material está súper bien hecho para cada edad. Yo lo he puesto en práctica en 4 y 5 y la verdad es que han estado encantados, les ha gustado y no querían acabarlo. Vamos, a tocar, a tocar, a tocar, platillos, discornios, fuerte. La de San Fermín y la de vamos a ir a la plaza, nuevas canciones y bailes. Han estado todo un año trabajando la música sanferminera, así que encantados de haber puesto en marcha este proyecto y de empezar a crear esta cantera sanferminera. Y que ya desde muy pequeñitos empiecen a tener ese contacto con la música que a todos nos pone la piel de gallina y nos hace vibrar en todo momento. En septiembre de 1919 nace la Pamplonesa con la unión de las 3 bandas militares que existían en la capital navarra. Hoy han pasado 100 años, son 59 y se ha convertido en una de las bandas municipales más importantes, y tanto es así que los escolares, más de 7.050 colegios, se han acercado a esta banda, que además hoy han ofrecido un concierto único que siempre quedará en la historia de la Pamplonesa.